Ahora vamos a hablar de la Z. No es la Z del zorro, es la Z de impedancia. Puede que a alguno le suene un poco raro, pero tranquilo, no os asustéis. En el fondo es lo mismo que la resistencia cuando trabajamos en corriente continua, pero cuando se trabaja en corriente alterna hablamos de impedancia. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, hay que considerar los efectos inductivos y capacitivos, es decir, la famosa X sub C y X sub L. Debemos diferenciar dos tipos, la impedancia de línea y la impedancia de defecto de bucle. La impedancia de línea nos permite conocer de forma real la posible corriente de cortocircuito en ese punto, es decir, la máxima en el inicio de la instalación y la mínima en el punto más alejado. Y alguno se preguntará, ¿y eso para qué me sirve? Pues esto nos permite dimensionar adecuadamente las protecciones eléctricas en nuestra instalación, para que os deis cuenta de la importancia que tiene. La impedancia de línea se aplica siempre entre fase y neutro, o entre fases, es decir, entre LL o entre LN. La impedancia de defecto de bucle en sistemas TT, como es el que tenemos mayoritariamente en España, nos permite conocer de forma muy aproximada el valor de la resistencia de tierra. Para eso se utiliza. En este caso se obtiene siempre midiendo entre la fase con relación a tierra, es decir, LPE. En definitiva, veréis que los valores de la impedancia, la famosa Z, como comprobaremos más adelante, nos serán de gran utilidad, por ejemplo, para calcular la caída de tensión real en nuestra instalación, eso entre otras cosas. Megger lo asocia siempre al color verde, que como habréis notado es mi color favorito. Esta función es posiblemente de las más completas del equipo, pues nos permite múltiples configuraciones. Bueno, pues vamos a ello. Podemos empezar por las 5 teclas de función y las posibles combinaciones con el selector giratorio derecho. La pantalla principal nos indica los distintos valores de impedancia asociando su correspondiente corriente de cortocircuito y todo ello en una sola pantalla. En la parte inferior de izquierda a derecha podemos ver el nombre de la función activa. Cuando realicemos la medición, el triángulo nos mostrará la tensión presente, la comunicación Bluetooth, los colores de los conductores a emplear según la medición, la hora y el estado de la batería. Bueno, vamos a dar un repaso muy rápido. Empecemos por la primera tecla de función, Z. La Z máxima, ZLP, es porque lo tenemos seleccionado en la tecla de función número 5. ZREF, es decir, la impedancia de referencia, que más adelante veremos sus posibles aplicaciones como la resistencia de tierra parcial o la caída de tensión real. En este caso tenemos seleccionado LPE. La tecla número 2 nos permite configurar si la instalación dispone o no de diferencial y en su caso el tipo de diferencial en función de la aplicación, es decir, si hay diferencial, si este es para vehículo eléctrico o si no hay diferencial. La tecla de función número 3 es la de ayuda y nos mostrará la forma de conexionar el equipo según el caso. La tecla de función número 4 nos permite seleccionar el método de medición, a 3 o a 2 cables. La tecla de función número 5, que ahora está seleccionada en LPE, fase y protección, podemos seleccionar fase y neutro, LN, o entre las distintas fases. Ahora vamos a ver un poco las distintas combinaciones y luego ya más tarde os mostraremos ejemplos prácticos. Esta pantalla de ayuda es muy importante, pues nos muestra los métodos de medición admitidos para cada caso. En la segunda columna, donde dice None, es decir, sin diferencial, nos muestra los posibles métodos de medición. El color verde indica que es posible y rojo que no es válido o no es posible.
tanto para la impedancia de bucle de efecto, LPE, como para la medición de impedancia de línea entre fases, o entre fase y neutro. Podemos observar que para LPE se puede utilizar el método de dos cables o el de dos cables con corriente alta. Y para impedancia de línea, LN o LL, de fases, admite también el método de dos cables o dos cables con corriente alta. Cuando existe diferencial, el color amarillo indica que el método de dos cables puede ser válido o no. Lo aconsejable es utilizar el de tres cables. En el caso de que tengamos vehículo eléctrico, solo nos permite medir la impedancia de bucle de efecto LPE por el método de los tres cables. Como resumen, la tabla os será de gran utilidad a la hora de seleccionar el método a emplear. Si accionamos la tecla número 1, nos aparece la Z-Max. En este caso hablamos de la impedancia máxima entre la fase y el conductor de protección, LPE. También nos ofrece la posible corriente de cortocircuito en este punto. Pulsando de nuevo aparece ZREF. Esta función, como ya hemos comentado anteriormente, es de gran utilidad. Nos vale para tomar como referencia la impedancia en un punto, habitualmente al inicio de la instalación, es decir, en la instalación de enlace, para luego comparar en otros puntos de la instalación interior. Esto nos permite, en el caso que nos ocupa R1 más R2, calcular a través de la impedancia de bucle de efecto los valores de resistencia de tierras parciales en distintos puntos de nuestra instalación y por tanto detectar problemas en cualquier punto de nuestra instalación de puesta a tierra. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues vamos al ejemplo. Conectamos nuestros dos cables, el rojo y utilizaremos el Commander. Vamos a hacer con dos cables. Vamos a calcular la Z de referencia. Vemos en la tabla los métodos. Vemos que con tres cables en ningún caso, es siempre dos cables o dos cables con alta corriente. Es el que vamos a utilizar, el de dos cables con alta corriente. Bueno, pues le damos, vamos a seleccionar ahora donde pone tres cables por dos cables con alta corriente. Como lo tenemos en modo automático, arrancará el equipo. Ahí está. Atención, esta prueba por supuesto es con tensión. Fijaros, súper rápido, 4,89 ohmios. Esa es la impedancia de bucle de efecto, lo que sería la resistencia de tierra en el origen. Ahora nos vamos a un punto determinado a medir la resistencia de tierra que tenemos en ese punto, ¿no? Para eso nos vale esta función, R1 más R2. ¿Veis? El método de confianza está ahí. Ahora sí ya. ¿Des cuenta? Ya ha salido el puntito y lo que nos permite es calcular, si sumamos ZREF 4,89 más la R2, que sería 2,94, nos dará 7,83. En definitiva, calculamos la diferencia que hay entre un punto y esto. Esto nos permitiría, en caso de que hubiese una avería o lo que sea, ver si hay un mal contacto o algo en nuestra de puesta a tierra interior.